y pantallas, los científicos aseguran que hay beneficios en utilizar lápiz y papel para la escritura a mano. Bueno, y vamos a conversar sobre este tema con el doctor Julio Rodríguez, doctor en genética y medicina molecular. Buenas tardes, doctor Rodríguez. Bienvenido, un gusto conversar con usted en Puntos Cardinales. Hola, buenas tardes. Encantado de estar en el programa con vosotros. A ver, a mí no me sorprende una cosa como esta, porque personalmente encuentro que estudio mejor cuando transcribo o escribo con lápiz y papel, es decir, lo hago a mano. De lo contrario, en la computadora no suele tener el mismo efecto en mí. Correcto, es algo que es casi de sentido común porque nos basamos más o menos en nuestra experiencia, nuestra propia experiencia y en, bueno, todo lo que más o menos hemos sentido y experimentado a lo largo de nuestra carrera, al estudiar o simplemente a veces incluso hablando por teléfono tomamos notas, escribimos y cuando asistimos a una conferencia, a una clase, siempre estamos escribiendo. También se puede decir que es por costumbre, pero realmente nosotros experimentamos en nosotros mismos cómo cuando queremos acordarnos de algo y queremos reforzar esa memoria, lo escribimos. Entonces esa intuición o ese que se convierte después con la experiencia en sentido común, pues ahora la ciencia, pues más o menos, o sea, bueno, ahora no, ya lo he ido demostrando, pero cada vez salen nuevos estudios que van corroborando esos resultados y parecen bastante concluyentes. Ahora, ¿se trata de un tema fisiológico con implicaciones neurológicas o es un tema de costumbre también? Claro, eso es lo que mucha gente dice, no, las nuevas generaciones están habituadas a los ordenadores, están habituadas a las pantallas, pero realmente en estos estudios se tienen en cuenta todas esas variables y se utiliza a personas de diferentes generaciones y lo que se ve realmente en pruebas, o sea, no es un estudio de correlación, por decirlo así, que es un estudio científico con pruebas hechas, protocolizadas, y entonces ahí y en este caso, bueno, en el caso de algunos de ellos, incluso con pruebas objetivas desde el punto de vista que escáneres de encefalogramas, y entonces ahí pueden ver incluso la actividad del cerebro, o sea, son pruebas objetivas, no es simplemente lo que un examen al final con gente que está más o menos acostumbrada, entonces se ve que al escribir, al transcribir, se activan muchas más áreas del cerebro, se interconectan muchas más áreas del cerebro y eso al final repercute en cómo ese cerebro almacena la información y por lo tanto repercute en el aprendizaje. Por lo tanto, no podemos, o sea, la conclusión que se establece de todos estos resultados es que realmente sí que se aprende más de una manera escribiendo que simplemente bueno, en este caso, en el artículo que más estoy referenciando es que escribiendo a máquina, ¿no? Pero Ujú. podría ser lo mismo que simplemente leyendo en una pantalla. Pero hay, Y hay entonces, un, hay un tema, doctor Rodríguez, generacional, supongo, porque estamos también hablando de lo que a nosotros nos venía natural o la manera en la que aprendimos, pero para estos niños que han crecido con teclados y pantallas, quizás hay un... ¿Cómo afecta su neurodesarrollo? Si estamos hablando de que no se dan todas esas conexiones neuronales o áreas del cerebro que podrían estimularse haciéndolo a mano. claro, eso es esa es la clave, el utilizar gente de diferentes generaciones y además utilizar pruebas objetivas como este escaneo cerebral y entonces, bueno, encefalogramas, y entonces ahí tú puedes ver esas diferencias y realmente sí que existen esas diferencias. Las consecuencias, un poco que supongo que es a lo que tú te Ujú. refieres, que puede tener el hecho de que los niños utilicen más pantallas y menos escribir, o que lean también incluso en pantallas y menos en escribir, pues la verdad, si se puede deducir de estos resultados es que el aprendizaje va a ser peor. Y eso, las consecuencias que puede tener eso a la hora a nivel social, pues, o de la sociedad, por decirlo así en conjunto, podemos decir que es un mal pronóstico. Es decir, si la gente va a aprender menos y después esa gente va a crecer, van a ser los que
los que muevan la sociedad, los que la gobiernen, los que lleven empresas, los que lleven, bueno, que hagan funcionar Ujú. la sociedad, vamos a decir que es preocupante. Es decir, todos, casi siempre, o sea, siempre que hay cosas que afectan al aprendizaje de los niños, siempre existe la preocupación de que cuando estos niños sean mayores y sean ellos los que lleven la sociedad. Y entonces, claro, pues esto lo que vamos a ver es que cada vez el aprendizaje va a ser peor. Y esto ya se está viendo también. Esas son cosas que se van viendo, por ejemplo, a nivel de los resultados académicos, de los informes PISA y de todas estas cosas, que se va viendo que sí que parece que en general, que pues habrá estudiantes magníficos siempre, pero en general sí que se están obteniendo peores resultados académicos. Y bueno, y pueden ser derivados, una de estas puede ser una consecuencia de todo esto. Pero claramente sí que es, o sea, es preocupante porque el aprendizaje se está volviendo peor. Y como he dicho antes, en los extremos, pues siempre va a haber gente que aprenda muy bien y que haga las cosas muy bien. Pero el problema es que en general se están bajando esos resultados de, bueno, de aprendizaje o de rendimiento cognitivo, como lo quieras llamar. Ahora, doctor Rodríguez, desde el punto de vista de la psique, mientras usted hablaba, estaba recordando artistas cinéticos. Los artistas cinéticos que hacían sus obras a mano, que ellos mismos doblaban el alambre, que ellos mismos pintaban con un pincel las rayas para que hubiese movimiento, y los artistas cinéticos que lo hacían todo en una computadora. Uno ve las obras de los que lo hicieron a mano y uno siente que ahí hay más alma, que hay más espíritu que lo que hizo la máquina. Entonces, esto también, desde el punto de vista psicológico, pudiera estar más conectado, la psique con el lápiz y el papel o el pincel. Correcto, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás defendiendo porque tiene este sentido, en el sentido de que tú cuando escribes, cuando dibujas, incluso cuando lees, estás utilizando más sentidos, por ejemplo, o sea, estás utilizando el sentido del tacto, incluso el del olor. Y en el caso por ejemplo, de la escritura o de la pintura o del moldeado a mano, tú ahí realmente estás utilizando un control motor fino. Ninguna letra es igual a la otra. Ujú. Sin embargo, cuando escribimos a máquina, el movimiento sí que es el mismo en todas las letras. Claro. ¿Ves? Entonces, el cerebro, nosotros no nos damos cuenta, claro, pero el cerebro en hacer cada letra, en hacer cada trazo de pincel, en moldear, está utilizando una parte de control motor fino. Y esa parte de control motor, pues al final es cerebro que está, o sea, una parte del cerebro que está interactuando y que está interactuando con otra parte que es a lo mejor la parte creativa, la que tiene la idea, con la otra que es la que está integrando el conocimiento o la que está intentando transmitir eso que tú quieres expresar. Cuando tú lees en una pantalla, escribes a máquina, pues los movimientos son siempre los mismos. Entonces esas partes del cerebro no están funcionando y, o sea, bueno, no están activadas al mismo nivel y entonces no se produce esa interconexión tan grande. Entonces sí que tiene sentido lo que dices tú. Otra cosa de las que produce este control motor, esta parte motora que participa en este proceso creativo de aprendizaje, es que focaliza mucho más la atención Ujú. que si no estamos utilizando esas partes del cerebro. Y entonces es más fácil dispersarse. Cuando tú creas algo, en este sentido, como tú dices, o pintas algo, estás utilizando más cerebro, te estás focalizando más, estás interconectando más áreas. Entonces, claro que tiene sentido que tú a lo mejor estés poniendo más ahí a nivel creativo, Claro, por es Bueno, capaz de explicar mucho más. y de hecho, según los estudios, entiendo que escribir en cursiva tiene todavía más beneficios. Yo desconozco esos estudios, pero puede ser porque tienes que hacer un control más profundo. Al Ujú. final, lo que nosotros tenemos que ver es como cuando hablamos de la genética del comportamiento, que ya, bueno, que decimos, al final el hecho de dibujar, el hecho al final es una conexión cerebro con algo motor y eso tiene un componente, como decíamos antes, fisiológico, genético incluso. Por supuesto que creatividad y psicología, eso está ahí, pero al final todo está conectado, porque es un cerebro que tiene que transmitir una orden. Entonces, cuanto más capacidad tenga para transmitir esa orden con más exactitud, pues mejor va a ser. Entonces, al final tiene todo sentido, se une todo, ¿no? Unimos la psicología con la genética, con la fisiología, y todo tiene sentido.
incluso con la intuición que nosotros que teníamos antes de cuando escribimos. Yo escribo porque creo que así se me quedan mejor las cosas Ujú, y al final todo se une. Claro, sí. incluso en el aula hoy en día hay alumnos que dicen que hay unos profesores que ponen una lámina con toda la información y llega el alumno y le toma una foto. Eso no puede ser más eficiente que el alumno tomando los apuntes. Es Claro, imposible no, que sea más eficiente, ¿no? claro, no, para nada, para nada. Sí, 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 porque de la otra manera tú estás creando, tú estás elaborando, eres parte activa del proceso. Y de Y la si otra manera eres un espectador, no estás... Correcto, eres pasivo. Eso lo mismo pasa con el hecho de jugar con objetos reales en los niños, el jugar y el jugar videojuegos, ¿no? O sea, Ujú, tú eres, o ver la televisión, o sea, tú de una manera eres parte activa del proceso y de la otra eres parte pasiva. Entonces el aprendizaje nunca va a ser igual, nunca va a ser igual. Y como dijimos antes, al leer, tú estás haciendo un proceso perceptivo, estás percibiendo. Y sin embargo, cuando lees en una pantalla, está emitiendo y tu cerebro no lo interpreta de la misma manera, independientemente del tacto de las hojas, del olor, de la fisicidad del libro, de que existe en la realidad. Todo eso forma parte del proceso cognitivo. Y claro, por supuesto, tomar apuntes o ujú. dibujarlo o hacer esquemas, todo es proceso cognitivo que te ayuda a ti a aprender. Y lo otro es totalmente pasivo. Sí, Entonces nunca va a ser lo mismo. y lo cierto es que para los niños más pequeños ya había más claridad al respecto. De hecho, las recomendaciones de las academias de pediatría en el mundo, en su mayoría, prohíben el uso de pantallas antes de Mm. los 2 años. No así, en edad escolar se había estudiado o explorado tanto el impacto que puede tener el uso de estas pantallas, porque todavía estamos hablando de un cerebro de un niño que se está desarrollando. Completamente de acuerdo. O sea, ahora mismo estamos en niveles de que no sé si en Suecia, bueno, los países del norte de Europa, que se está barajando la posibilidad hasta la adolescencia. Dicen, no se recomienda el uso de smartphones hasta la adolescencia. Aquí entran en juego bueno, antes lo comenté un poco, y entra en juego otro factor psicológico, pero que tiene un efecto muy importante en el tema del aprendizaje. No solo lo que estamos hablando ahora de temas motor bueno, de interconexión cerebral, sino el tema de la fragmentación de la atención. Eso es terrible con las Ujú, pantallas, con los Terrible. sí. móviles. Claro, eso es terrible. Eso es el gran problema. El gran problema de los smartphones, de la televisión también, ¿no? Pero sobre todo los smartphones por las redes sociales, no ya el tema psicológico, que también, por supuesto, es que está lleno de problemas, del tema de la propia imagen, de la comparación, sobre todo las redes sociales muy centradas en la imagen, bueno, sobre todo corporal, pero bueno, o sea, de opulencia, y que ahí crean problemas enormes de autoestima bueno, de personalidad, que no se forja la personalidad. Y además, Y, doctor Rodríguez, es sí, imposible que el proceso pedagógico se dé si la persona no está concentrada en claro, claro. ese instante. Es decir, si estás atendiendo una conferencia y estás chateando con un amigo, tú no estás haciendo Pero absolutamente además, si nada. no estás entrenado para prestar atención por más de 1 minuto continuo, No, pero porque imagínate, eso ya es una tragedia, ¿no? Porque Es no, que ese es no el puedes problema. aprender. O sea, hay dos cosas que ahora acabáis de nombrar. Una es, o sea, por supuesto, si estás en una reunión y estás con el móvil ya cero, ya los colegios deberían, o sea, yo supongo que se acabará prohibiendo, pero es que el problema es, incluso el uso recreativo no es bueno, porque los niños se están formando, entonces su cerebro se acostumbra a cambiar de información cada segundo, porque las redes sociales están hechas de esta manera para engancharnos, y entonces al final su cerebro es incapaz de mantener la atención durante un tiempo prolongado, y ese tiempo prolongado es necesario para el aprendizaje. Claro. O sea, si no, es imposible que haya aprendizaje. Es imposible. Entonces, en píldoras de segundos, no se puede producir el aprendizaje. De hecho, nosotros lo experimentamos en nosotros mismos cuando estamos con el teléfono móvil y a lo mejor estamos en Twitter y pasamos y no sabemos. Lo primero que vimos ya no nos acordamos, ni lo segundo, o sea, es que es sí, imposible, porque el cerebro no es capaz de retener. sí. Sin embargo, cuando te concentras, es que eso lo notamos muy bien cuando estudiamos, cuando escribimos, cuando leemos, cuando pintamos, ahí estamos concentrados y ahí alcanzamos un nivel de estado mental nosotros nos damos cuenta de lo beneficioso que es y que no lo tenemos nunca en el día a día. Así es. Bien, Así es. doctor Entonces, Rodríguez,
lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido muy interesante esta conversación hablando Muchísimo, sí. de los beneficios de escribir a mano. Ya sabes, sacar lápiz y papel y atención con lo que están haciendo los niños que todavía están aprendiendo a aprender y el teléfono y las pantallas pueden estar interponiéndose en la capacidad que puedan desarrollar de aprendizaje. Muchísimas gracias por estos minutos. Nada, muchas gracias a vosotros y encantado. Muchísimas gracias. Bueno, Y a nosotros esta hora, vamos profe. a una pausa, ¿no? Sí, señor, ya venimos.